Bueno, señores, hoy les vengo a hablar de una plataforma totalmente relevante, totalmente interesante, importante, sobre todo para Latinoamérica y para el mundo, porque es una plataforma que actúa como una agencia de viaje, una plataforma que es de turismo y que es una plataforma que en ella entran varios socios. Estos socios pueden ser socios de redes de hoteleras, pueden ser socios de vuelos, también de aerolíneas y también de restaurantes a nivel mundial. Y esta plataforma por la cual estoy hablando, señores, se llama TripAdvisor. Aquí se la pongo, TripAdvisor. Es una plataforma que actúa como una agencia de viaje y turismo y que en ella los posibles clientes que entran dentro de la red o dentro de la red de socios seleccionan y dan la opinión, seleccionan y dan la opinión acerca del servicio prestado dentro de este tipo de redes hoteleras o también de vuelos, también dentro de los aeropuertos, el servicio prestado en las aerolíneas y no solamente el servicio prestado de las aerolíneas, no solamente el servicio de la estadía como tal dentro de los hoteles, sino que también la gente puede reservar, las personas, los posibles clientes pueden reservar directamente entrando en su plataforma y se van directamente hacia los socios y entran a la página web de este tipo de redes hoteleras, también de aerolíneas, como también de restaurantes. Pero no todo esto aplica para todos los países de América Latina. Hay ciertos países donde aplican eh, ciertos socios, tanto en restaurantes como vuelos, como también eh, puede haber redes hoteleras. En este video, señores, por eso quiero que se me quede, yo le voy a estar hablando sobre cómo podemos generar dinero a través del programa de afiliados, ¿ok? Dentro de TripAdvisor. TripAdvisor, TripAdvisor tiene una serie de programas de afiliados que actúa directamente y que nosotros podemos generar dinero a través de las redes hoteleras, ¿ok? Porque aquí hay una serie de socios que están internos dentro de la plataforma de TripAdvisor que actúan como intermediarios para que usted genere dinero mes a mes con esta plataforma. Simplemente usted lo que tiene es que dirigirse a la plataforma y empezar el proceso de afiliación. En este video, señores, yo les voy a explicar el cómo vamos a hacer para poder entrar a la plataforma. Así que quiero que se me quede. En este video les voy a hablar sobre lo que es el proceso de inscripción para que ustedes entren a la plataforma. Les voy a hablar sobre lo que es el programa de afiliados, cómo es el proceso de registro, cómo es el proceso de verificación de la cuenta de TripAdvisor. También les voy a hablar sobre o sea, nosotros cómo vamos a hacer para obtener la información para poder divulgar el enlace promocional que nos va a dar TripAdvisor. Y también les voy a comentar sobre el sistema de pagos que tiene esta plataforma y cómo vamos a hacer con el sistema de pago. ¿Ok? Si quédense aquí en este video y ya les voy a comentar lo próximo para poder ustedes generar este tipo de dividendo mes a mes. Mi nombre, si para aquellos que están entrando a la plataforma, mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Entonces, bueno, nos vemos a continuación con la explicación del video. 2000 years later. Bien, vamos entonces a empezar con la explicación de cómo nosotros podemos entrar o afiliarnos al programa de, de TripAdvisor, aquí se los dejo, TripAdvisor, cómo nosotros entramos, cómo nosotros podemos afiliarnos, ¿ok? En primer lugar, el programa de TripAdvisor es un programa que nos va a permitir a nosotros trabajar directamente con la red hotelera. Nosotros vamos a ganar dinero a través de varios pasos. El primer paso, como lo dije, el primer paso es a través de una afiliación
directamente al programa. El segundo paso es que nosotros vamos a ganar dinero no simplemente llevando a los posibles clientes a la red, ¿verdad?, hotelera de esos socios que están dentro de la plataforma de TripAdvisor, sino que una vez dentro de ellos, de que la persona entre, o el cliente, el posible cliente, entre a la plataforma a la plataforma web de esa red hotelera y escoja la estadía posible que quiera escoger, esta persona, si selecciona la estadía y consigue la reserva y completan una reserva, entonces ustedes se van a ganar el 50% de la comisión que esa persona haya hecho por la reserva. Escuchen bien, el 50%. Pero no simplemente eso queda allí. Si la persona no hace sencillamente una reserva y entra y de repente la persona dijo, bueno, yo no voy a reservar ahorita, reservo después. O simplemente la persona dijo, bueno, no voy a reservar porque no me gusta el precio. Simplemente y llanamente con ir directamente con el enlace que ustedes van a tener y directamente hacia esa plataforma a través del socio, en este caso es TripAdvisor, tiene esos socios y que ese socio, por decir algo, o ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un socio, el Hotel Hilton. El Hotel Hilton está dentro de la plataforma de TripAdvisor. Quiere decir que el Hotel Hilton, la persona entró al Hotel Hilton y reservó una estadía de 4 días, 3 noches. ¿Ok? Reservó la estadía. Perfecto, ustedes se ganan el 50% de eso. ¿Ok? Pero si la persona entró y no reservó, ustedes van a ganar ese el clic que la persona haya hecho. Es decir, ustedes, yo se los voy a dejar acá, una tablita, se la voy a dejar acá bien descrita, donde los posibles clics para que ustedes tienen que llegar a tener para poder obtener ganancia durante el mes. ¿Ok? Eso también lo van a hacer de forma promocional. Una vez que lo hagan, ese porcentaje de clics van aumentando a medida que ustedes hagan la promoción, que más adelante les voy a explicar sobre eso. Entonces, ustedes tienen que tener como mínimo 170 clics y ustedes van a generar aproximadamente $60. Van a obtener un aproximado de 870 clics y eso les da un aproximado de $550. Y con 6.100 clics, eso le da un aproximado de $1.720. Aquí se los voy a dejar bien especificadito. Aquí se los dejo especificadito el cuadrito para que ustedes vean que ustedes pueden ganar también con simplemente la persona ir con el enlace y simplemente si no hizo reserva no hay problema porque ustedes van a ganar igual, señores. Ustedes van a ganar igual así la persona compre o no compre. Simplemente con que vaya directamente allá al socio de TripAdvisor. Ok, entonces seguimos explicando los procedimientos. Ok, el procedimiento de registro y verificación de la cuenta, como lo había dicho. Este es un procedimiento que hay que prestar atención acá. El procedimiento es muy sencillo. El procedimiento de registro, ustedes van a entrar al buscador de Google o de Google, se lo voy a dejar por acá, y ustedes van a tipear allí TripAdvisor, así como está acá, TripAdvisor, y eh, van a colocar programa de afiliación de TripAdvisor. Van a colocar allí programa de afiliación y ahí les va a aparecer en la parte de abajo. Ustedes van a leer allí y ahí les va a decir programa de afiliación de TripAdvisor. Ustedes le dan allí, van a tipear, le van a dar un clic y allí entonces se va a abrir una ventana donde aquí está especificado, donde allí va a entrar y ustedes van a empezar el proceso de registro. ¿Cómo lo van a hacer? En lo principal tienen que colocar el idioma español. Obviamente el idioma tiene que ser de donde ustedes son, señores. Aquí no pueden decir que son de otra parte o de inglés o francés y van a hablar de otras cosas. No, aquí tienen que ser correctos en colocar el idioma donde ustedes son. No coloquen otro tipo de idioma, otro tipo de situación. No, coloquen el idioma de donde ustedes son, original. Ok, colocan el idioma, colocan el país de donde ustedes son, el correo, van a colocar un correo, van a colocar una contraseña
y van a confirmar esa contraseña. Una vez que ustedes confirmen esa contraseña, viene un proceso que ustedes les van a colocar allí al cachá. Ustedes no son robots, le dan allí para confirmar y luego viene el proceso de verificación de ese correo. Ustedes se van a ir a ese correo, que tienen allí para verificar y allí les va a llegar un enlace. Aquí se los dejo, cómo va ese enlace allí, de cómo es cómo tienen que abrir el correo para que vean el enlace que les abre allí. Una vez que les abre ese enlace allí o les abre ese botón verde que ven allí, le dan allí ese botón verde y luego van a abrir un formulario. En este formulario ustedes tienen que llenar ese formulario completo, paso a paso, como está allí, como lo ven allí, el paso a paso tienen que llenarlo hasta arriba, sin dejar ninguna brecha abierta, simplemente van llenándolo paso a paso los que está allí. Empiezan a llenar el formulario, primero tienen que colocar un correo, un número telefónico, tienen que agregar un sitio, el sitio donde ustedes van a promocionar en las redes sociales, qué redes sociales van a utilizar. Aquí vamos a hacer una pausa, porque las redes sociales que ustedes van a utilizar aquí es TikTok, aquí se les dejo TikTok e Instagram. ¿Ok? TikTok e Instagram son las dos redes sociales que vamos a utilizar para este tipo de aplicación, este tipo de programa, ¿ok? Entonces van a colocar esas dos, van a rellenar eso y van a rellenar un formulario fiscal, que ahí va a estar en ese formulario fiscal y ustedes lo van a rellenar completo. Ok. Seguidamente, hago otra pequeña pausa, disculpen, hago una pequeña pausa para decirles que, bueno, si les ha gustado el video, suscríbanse, aquí está, suscríbanse aquí abajo, suscríbanse y también hay un video que yo hice hace más o menos un tiempo donde yo explico cómo ustedes pueden generar dinero diario, aproximadamente unos $150, diario, con el teléfono móvil, solamente con el teléfono móvil. Así que ustedes diríjanse, aquí les voy a dejar la tarjeta, acá arribita, para que se dirijan a ese video y lo vean, que estén interesados en ganar dinero a través del teléfono móvil, a través simplemente utilizando el teléfono y listo. Pueden generar más de $150 diarios, ¿ok? Utilizando el teléfono y siguiendo los pasos que allí describo en ese video. Bueno, seguimos entonces. Vamos a explicarles el segundo paso, ¿no? Como tal. ¿Cómo tenemos la información para esta plataforma de TripAdvisor? ¿Cómo tenemos esa información? La información la vamos a obtener a través de tres plataformas que son muy funcionales, señores, estas tres plataformas. La primera plataforma se llama Pixabay. Aquí se la dejo. La segunda se llama Pinterest. Y la tercera plataforma se llama Flickr. Muy interesante Flickr, porque en esta plataforma nosotros vamos a sacar la información de lo que nosotros vamos a promocionar a través de las redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales que yo les dije que ustedes iban a utilizar? Sencillamente dos: Instagram y TikTok. ¿Ok? Esas dos. Instagram y TikTok. Entonces, a través de estas plataformas que le acabo de mencionar, que son Pixabay, Pinterest y Flickr, nosotros vamos a utilizar tanto imágenes como videos relacionados a la temática que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos a buscar imágenes alusivas a lo que nosotros vamos a buscar. Vamos a darles un ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Si ustedes están buscando, nosotros vamos a buscar una situación de un plan de viajes, ¿ok? Un viaje a Cancún. Nosotros tenemos que buscar una imagen alusiva, por supuesto, de Cancún, un video relacionado con Cancún, con las playas de Cancún, con los resorts de Cancún y todo referente a Cancún, ¿ok? Para luego yo colocarles dentro, en el caso de TikTok, tengo que colocar unos videos más o menos cortos que sean relacionados a Cancún, ¿ok?
y donde yo describa en la parte de abajo del video, coloque mi enlace donde yo quiero que la gente vaya a ese enlace y llegue a TripAdvisor y luego entonces haga la reservación de eso que él está viendo, de la persona, de eso que la persona le llamó la atención. Esa es la idea de hacer las promociones con respecto a lo que ustedes hagan, con respecto a la temática, con respecto a lo que se está tomando en cuenta acá en este video. ¿Ok? Porque la idea es de viajes, la idea es de turismo como tal. Entonces, en Flickr también nosotros podemos utilizar tanto imágenes como videos, ¿ok? Si ustedes quieren que yo les haga un video relacionado a Flickr de cómo hacer una estructura, díganmelo aquí abajo en los comentarios dentro de este video y yo con gusto les hago un video relacionado a esto. Y también si tienen dudas, por supuesto, escribanme aquí abajo en los comentarios y yo con gusto les voy a responder. Ok, seguimos entonces. Seguimos entonces hablándoles con las plataformas de TikTok y de Instagram. Señores, como nosotros aquí vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de turismo y esos turismos va a ser en cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad turística que ustedes vean en el mundo, existen muchas. Está Madrid, está Nueva York, está Cancún, está Buenos Aires, está París, está Lisboa, está Río de Janeiro. Miren, en cantidad de ciudades que existen en este mundo donde ustedes pueden montar y hacer un itinerario turístico. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ese itinerario? Existe, existe lo que llaman la inteligencia artificial, que hoy en día todo el mundo lo utiliza, señores, hay que utilizar la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un itinerario de viaje? Sencillamente nosotros le decimos a la inteligencia artificial que nos cree, que nos haga un cronograma de actividades, un cronograma, un itinerario de actividades que se hagan, actividades turísticas, que se hagan dentro de una ciudad tal. Por decir algo, un cronograma de actividades turísticas dentro de la ciudad de Madrid, pero que sea con expresiones reales, expresiones humanas, asimismo, expresiones reales para que no sea tan robotizada la cosa. Entonces ustedes van a ver que en ese programa de actividades va a tener varios días. El día 1, el día 2, el día 3. Ustedes le especifican a la inteligencia artificial que ustedes quieren un cronograma de 4 días en la ciudad de Madrid con actividades turísticas. ¿Okay? Y entonces la inteligencia artificial les va a sacar un programa de actividades donde van a ir ustedes bueno, los clientes van a ir a los sitios de interés, ¿ok? En esa ciudad. El día 1 va para tal lugar, va para monumento tal, el día 2 va a hacer este recorrido, el día 3 hace esto, el día 4 hace esto, ¿ok? Y así sucesivamente. Ustedes hacen ese cronograma y trabajan con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la inteligencia artificial? Esta que está acá. Aquí se la voy a dejar. Aquí mismito. Le voy a dejar ChatGPT o Bing. Estas dos son increíbles. Lo que tienen que explicar bien, hacerle una pregunta bien explícita para que la inteligencia artificial sepa lo que va a hacer, ¿ok? No cualquier pregunta, sino es una pregunta explícita, bien explícita y verán que ustedes van a tener éxito acá. Perfecto. Otra cosita, a través de TikTok y a través de Instagram, ustedes, eso no se lo va a decir más nadie, señores, eso se lo digo yo aquí en este canal. Yo les digo las cosas claritas, pelo a pelo, para que ustedes sepan cómo es el procedimiento, pues hay cosas que la gente no les va a decir. Cuando ustedes vayan a montar, en este caso ustedes tienen que crear una cuenta tanto en TikTok o tanto en Instagram, una cuenta de turismo. La crean nueva, con una imagen, con una descripción elusiva a eso que ustedes van a explicar, a eso que ustedes van a promocionar. Si ustedes están hablando de playa, están hablando de X ciudad, ustedes colocan una imagen de playa y ustedes van a ir fomentando, van a ir promocionando anuncios relacionados con una ciudad, en este caso de playa.
Si es una ciudad relacionada en montaña, ustedes colocan su cuestión allí, bien bonita, una descripción que tenga emoji, que tenga mucho para que la gente observe. Y lo más importante, señores, tanto en TikTok como en Instagram, es que tengan más de 1500 suscriptores. No podemos llegar a montar una cuenta y ustedes decir, bueno, en esta cuenta yo la voy a promocionar y no tenga ni un suscriptor, porque la cuenta es nueva. Sencillamente ustedes tienen que comprar, señores, compren suscriptores para que la cuenta se vea bien, se vea agradable, se vea atractiva. ¿Para qué? Para que el posible cliente vea y le guste y le llame la atención, ¿verdad? Y sea un poquito más confiable, ¿verdad? Porque eso causa desconfianza cuando una cuenta que realmente no tiene suscriptores, entonces realmente no va a tener confianza y entonces van a llegar allí y van a ver eso, ni siquiera un suscriptor. Entonces, ¿qué les digo yo? Ahí existen varias agencias donde usted puede comprar suscriptores. Aparte, en TikTok tienen que comprar más o menos unos 1500 suscriptores en adelante y en Instagram unos 2500 suscriptores en adelante. Con eso usted arma las dos cuentas, las configura bien, las describe muy bien, de acuerdo al nicho que usted va a hablar, va a promocionar. Perfecto. Los coloca allí. Hay que colocar videos relacionados, como yo les dije, y esos videos los vas a buscar o los van a buscar a través de Pinterest, a través de Pixabay y a través de Flickr, que son plataformas excelentes para eso. Ok, seguimos entonces. Eso es lo que quería que tomaran en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre el proceso del pago, el método de pago. Existe dentro de la plataforma dentro de la plataforma de TripAdvisor, existe una tabla que se describe muy bien, donde hay países que le pagan directamente en euros, directamente a sus cuentas bancarias, ¿ok? Acuérdense que TripAdvisor está en todo el mundo, señores, en todo el mundo, en todos los países. En la mayoría de los países está. Entonces, hay países donde el dinero cae directamente a las cuentas en su moneda local. En su moneda local le cae allí. Pero hay países donde tiene que, por supuesto, abrir una cuenta específica en dólares. Entonces, aquí les voy a dejar la lista de esos países en los cuales cae directamente y no van a tener ningún problema. Pero en aquellos países, sobre todo en Latinoamérica, en esos países pues no van a tener directamente ese beneficio. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que abrirse una cuenta de Pioneer. Aquí se lo dejo, de Pioneer. Ustedes la abren la cuenta de Pioneer, la verifican muy bien y la colocan dentro, esa cuenta la van a colocar y la van a adicionar dentro de la plataforma de TripAdvisor. ¿Ok? Como se escribe. Aquí de todas maneras, yo les voy a dejar, ahí yo les dejo todo allí para que vean. Y allí estaré dejando también el proceso del formulario para que lo vean también tranquilamente. Lo pueden retroceder el video, lo pueden adelantar, lo pueden atrasar como ustedes quieran. Simplemente vean el contenido, que es lo importante y lo interesante y el objetivo de este video, que es lo que estoy haciendo para ustedes. Bien, entonces vamos a finalizar esta explicación. Ya vamos a finalizarla. Diciéndoles que bueno, que cualquier duda, señores, como siempre lo he dicho, cualquier duda, cualquier opinión que ustedes tengan, que ustedes no entiendan con respecto a esto, simplemente déjenmelo aquí en los comentarios, suscríbanse aquí a mi canal y denle aquí, allí, a la campanita para que les notifique cuando les llegue otro video más. De igual manera pueden compartir el video, que aquí bueno está de su agrado, y simplemente les nos veremos entonces en un próximo video y se les quiere mucho. Cuídense. Bye.